Buenos días, hermanos, el Señor os bendiga. Bueno, ya llevamos, ya este fin de semana es el sexto fin de semana, ¿no? Que estamos en la situación de no podernos congregar de una forma física, ¿no? Pero damos gracias al Señor porque, aunque sea por este medio, podemos seguir manteniendo este contacto y podemos seguir orando los unos por los otros y podemos seguir compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Eh, Pienso que es un tiempo que debemos como otras veces ha dicho el Pastor Jesús, debemos de alentarnos, ¿no? Debemos de, como dice Tesalonicenses, alentarnos lo uno a lo otro, debemos de, como dice Hebreo, estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Y tenemos que proclamar que aunque este tiempo se sigue manteniendo, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo se va a hacer el desconfinamiento, ¿no? Pero tenemos que proclamar, ¿no? Como escuchábamos en el vídeo que el otro día ponía Agustín, ¿no? De Pablo, el que lleva a cabo Buenas Noticias TV, ¿no? En el que él decía, ¿no? Que Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, ¿no? Entonces, hermanos, yo pienso que debemos seguir alentándonos y estimulando el amor los unos con los otros, debemos estar pendientes los unos de los otros. Yo pensaba, hermano, en este tiempo atrás en el que hemos estado hablando de la familia, hemos estado hablando de examinar nuestra propia vida, yo también pensaba de que realmente este es un tiempo en el cual, en base a esa posibilidad que tenemos de intimidad con Dios, esa posibilidad de poder estar cerca del Señor, de poder tener más tiempo para poder estar delante de su presencia, podamos renovar nuestro corazón y poder recibir del Señor lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, no solamente para cada uno de nosotros, sino para la iglesia de una forma general y para la iglesia local también, ¿no? Debemos de recibir del Señor su palabra, debemos recibir del Señor su dirección, debemos de recibir del Señor su visión, ¿no? Y pensaba que a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de que el futuro que se plantea no es un futuro muy halagüeño, ¿no? Creo que es un futuro difícil económicamente. Vemos como la situación va a empeorar muchísimo, el Producto Interior Bruto va a caer de una forma importante. Vemos también como realmente entendemos que ese Dios que es bueno en todo tiempo, que ese Dios que es soberano y poderoso, es un Dios que es capaz de traer algo nuevo a nuestras vidas, ¿no? Y a la iglesia. Pero también pensaba que para poder recibir lo nuevo del Señor, tenemos que tener un corazón, podríamos decir, oxigenado. Es decir, podríamos decirlo de una forma muy particular, pero podríamos decir que tenemos que haber hecho un barbecho en nuestro corazón. Todos sabemos el significado del barbecho. El barbecho es ese periodo de tiempo en el cual no se siembra la tierra para que la tierra quede de una forma preparada, para que la tierra esté en condiciones adecuadas, para que se pueda hacer la siembra posterior y para que el fruto que surja después de esa siembra que se realiza sea un fruto bueno, un fruto adecuado. Tenemos, hermanos, que hacer barbecho de nuestro corazón. Yo os invito a que podáis escuchar la palabra que el pastor Juan Carlos Escobar trajo el día 11 de abril cuando se conectó el Consejo Ejecutivo, ¿no? En las conexiones que Jesús manda cada día, ¿no? Yo aconsejo que podáis escucharlo porque realmente yo entendí que era una palabra de parte del Señor, ¿no? Y si nuestro corazón, hermanos, no está preparado, si nuestro corazón no se ha oxigenado, no vamos a poder recibir lo nuevo del Señor. Por eso Jesús dice que en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 14, habla de que los discípulos de Juan vinieron a él para hacerle una pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le da una respuesta. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, yo creo que realmente Dios quiere traer algo nuevo.
yo quiero recibir lo nuevo de Dios. Era como decía el profeta Isaías, se cumplieron las cosas primeras. Dios estaba anunciando en el tiempo del profeta Isaías, estaba anunciando cosas nuevas. Yo creo que Dios está anunciando cosas nuevas. Lo único que ocurre es que tenemos que entrar en esa visión y en ese propósito que el Señor tiene para la iglesia y para cada uno de nosotros. Hermanos, yo quiero recibir lo nuevo de Dios. No sé vosotros si queréis recibir lo nuevo de Dios. Yo sí. Lo que sí entiendo es que no podemos vivir en lo viejo de Dios. Porque cuando llegue lo nuevo del Señor, vamos a ser incapaces de poder adaptar lo que Dios trae de nuevo. Y por lo tanto nuestra vida no va a poder entrar en lo que Dios quiere hacer, el plan y el propósito que Dios quiere llevar a cabo a raíz de toda esta situación. Hermanos, aquí en estos versículos Juan el Bautista estaba encarcelado. Y los discípulos de Juan le preguntan a Jesús. Y Jesús le dice que hay cosas que no se pueden mezclar. Entendemos y sabemos que el ministerio de Juan el Bautista su mensaje y su ministerio fue un ministerio específico para que Cristo, para que realmente pudiera preparar el camino delante de Cristo. Pero ahora Cristo estaba trayendo un nuevo tiempo, una nueva dispensación. Cuando Cristo estaba aquí hablando en estos versículos, realmente estaba por llevar adelante su ministerio, estaba por empezar su ministerio, que él tenía que empezar y llevarlo a cabo. Ahora, como dice el versículo 16, hermanos, no podemos poner un paño viejo, un paño nuevo en un paño viejo, porque el remiendo va a tirar del vestido y la rotura va a ser peor. Tampoco podemos poner un vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo va a fermentar. Y el odre viejo, que no tiene elasticidad, cuando fermente lo que va a hacer el odre es romperse y el vino se va a perder. Tenemos que echar el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro, como dice la palabra, se conservarán. Hermanos, entiendo que necesitamos rogar al Señor y clamar para que podamos discernir este tiempo. Para que podamos discernir lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere traer, lo que Dios quiere cambiar. Porque el fin último, hermanos, en medio de toda esta situación es que realmente las personas puedan llegar a conocer al Dios verdadero que nosotros conocemos. Necesitamos rogar al Señor, clamar al Señor para que las personas en este tiempo, en medio de esta situación tan dolorosa para muchas familias, no solamente por la situación económica, sino por las situaciones de duelo que están viviendo, en las condiciones en las que se está llevando el duelo en muchas familias, con tantas muertes, realmente nosotros podamos traer esa esperanza, ese consuelo y eso nuevo que el Señor quiere hacer en este tiempo, en esta tierra y en la iglesia y a través de la iglesia del Señor. Hermanos, necesitamos que Dios nos dé visión espiritual. Necesitamos discernir las cosas espiritualmente, como dice la palabra en Corintios. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales y para eso necesitamos orar, necesitamos clamar. Hermanos, la Biblia habla con claridad de la ceguera espiritual y también habla de la visión espiritual. Y yo creo, hermanos, que debemos en este tiempo de buscar la visión del Señor, el propósito del Señor para este tiempo específico de la historia del mundo, de este país y de la iglesia en España. Hay un texto, hermanos, que yo quisiera que pudiera compartir, que está en Juan, en el capítulo 3. Juan, capítulo 3. En el versículo 22, después de que Jesús se encuentra con Nicodemo y se habla del nuevo nacimiento, se habla de la necesidad de nacer del agua y del Espíritu, llega al versículo 22 y ahí hay una situación en la cual Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús a la vez estaba bautizando. Los discípulos de Juan, dice la palabra, que llegaron a Juan el Bautista y le dijeron que Jesús estaba bautizando.
Hermanos, dice la palabra que el versículo 25 dice que hubo una gran discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los discípulos de Juan y los judíos, posiblemente esos judíos fueran fariseos, y estaban intentando posiblemente incitar a celo a los discípulos de Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque la popularidad y porque la fama de Jesús estaba creciendo. Y el ministerio de Juan el Bautista estaba viéndose comprometido. Pero Juan el Bautista no le importaba, porque realmente él sabía a lo que había sido llamado, en el tiempo que había sido llamado y para qué había sido llamado. Ahora, le estaban planteando los discípulos de Juan, a Juan el Bautista le estaban planteando: maestro, yo creo que el bautismo de Jesús, porque tiene más gente, es mejor que el tuyo. Yo creo que el bautismo de Jesús es un bautismo porque acude más gente a él, que tiene más valor. Yo creo que el bautismo de Jesús es un bautismo de más poder que el tuyo. En ese momento yo creo que Juan el Bautista se podía haber sentido realmente un poco decepcionado, porque ya no tenía todo el protagonismo que durante tiempo anterior había desarrollado en su ministerio. Pero lo importante, hermano, es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que Juan el Bautista era un hombre que sabía discernir las cosas espiritualmente. Y había entendido que el tiempo de su ministerio era un tiempo en el cual tenía que menguar para que el ministerio de Cristo creciera. Por eso él, de una forma clara, en el versículo 30, dice: es necesario que él crezca para que yo mengue. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Y hermanos, vemos las respuestas de Juan el Bautista en los versículos 27, 28 y 29, que realmente nos hace entender la claridad espiritual, el entendimiento espiritual que Juan el Bautista tenía de lo que estaba ocurriendo y que el Espíritu Santo estaba mostrándole a su vida. Por esto, hermanos, necesitamos orar. Por esto, hermanos, necesitamos clamar. Por esto necesitamos rogar al Señor que realmente podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Podamos discernir realmente lo que Él quiere hacer detrás de toda esta situación de dolor y de sufrimiento en el que ahora mismo la sociedad está inmersa. Hermanos, Él dice en el versículo 27, yo no puedo recibir nada si no me fuere dado del cielo. Hermanos, Él tenía claro que todo lo que había desarrollado anteriormente había sido porque el Espíritu Santo había marcado en su propósito lo que Él tenía que llevar a cabo. Y Él había cumplido y estaba finalizando su ministerio para que el ministerio de Jesús pudiese crecer y pudiese avanzar para cumplir la obra que Jesucristo que tenía que hacer por delante. Hermanos, Dios le dio a Juan el Bautista el privilegio de poder discernir ese tiempo que estaba ocurriendo en ese momento específico, y tenemos que rogar al Señor que podamos discernir es el tiempo actual en la visión que el Señor tiene de toda la realidad que hay. Necesitamos rogar al Señor que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver lo que el Señor quiere que veamos, lo que Él quiere hacer en la vida de sus hijos y a través de la iglesia. Hermanos, vemos con qué seguridad y vemos con qué confianza, qué palabras de confianza y seguridad, sin realmente celo de ningún tipo, tenía Juan el Bautista, a pesar de que la discusión era motivada por el ministerio y la gente iba más a Jesús que a Juan el Bautista. No hay problema, hermanos, pero porque él entendía el tiempo, porque él entendía exactamente lo que Dios quería para la vida de Juan el Bautista. Y eso traía, como podía proclamar, que yo era el enviado delante de Cristo. Él era el enviado delante de Cristo y por lo tanto él podía proclamar con esa claridad que él era el enviado, que él no era el Cristo. Y eso traía seguridad y confianza en ese momento para la vida de Juan el Bautista.
Además, no solo traía seguridad y confianza, sino que traía gozo. Y yo creo que cuando entendemos realmente las cosas de Dios y entendemos la visión de Dios y entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida y entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida y a través de la iglesia, yo creo que podemos proclamar las mismas palabras que Juan el Bautista proclamaba. Mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así es. Mi gozo está cumplido. Había gozo en el corazón de Juan el Bautista, porque realmente no había cumplido todo el propósito que Dios había tenido con su ministerio. No había cuestión de celo, no había cuestión de plantear otra cosa, sino de entrar en lo que el Espíritu Santo estaba marcando para la vida de Juan el Bautista. Hermanos, sigue diciendo la palabra que el que de arriba viene es sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe tu testimonio, su testimonio. El que recibe su testimonio, esta testigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Hermanos, tenemos que discernir lo que Dios quiere hacer y cuáles son las palabras que el Señor quiere que pongamos en nuestra boca en este tiempo de tanto dolor. Porque cuando normalmente entendemos esto, realmente en nuestra vida vamos a proclamar las palabras que el Señor quiere traer a nosotros para proclamar a este mundo que está perdido. Hermanos, yo quisiera que pudiéramos reflexionar y rogar y clamar al Señor para que realmente podamos entender los tiempos, para que podamos discernir lo que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. Que el Señor los bendiga.